Buenas tardes. Hoy debatiremos dos posturas éticas muy importantes, el universalismo moral y el relativismo moral. El universalismo moral sostiene que existen principios morales válidos para todas las personas, en cualquier cultura o época. Por ejemplo, que matar o torturar es incorrecto sin importar el lugar. Gracias. Ok, ahora les voy a explicar lo que es el universalismo moral, el cual defiende que existen valores que aplican a todos los seres humanos, sin importar la cultura, su religión o que sean extranjeros y de algún país. También esto es que uno de sus principales defensores fue Immanuel Kant, el cual propuso que debemos actuar según las reglas que pueden convertirse en la ley universal. O sea, es decir, que si algo está mal para uno, o sea, está mal para todos. ¿Por qué apoyar el universalismo? Ok, una de las principales razones por la cual apoyar es porque protege los derechos humanos y también incluye como en las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y también establecen derechos universales que aplican a todas las personas, como ya había mencionado, como por ejemplo el derecho a la vida y a la libertad, el cual no solo depende de la cultura. Evita también injusticias culturales, como si todo fuera relativo, prácticas como la esclavitud, pues podrían justificarse diciendo es parte de su cultura. Pero el universalismo afirma que hay acciones que son incorrectas, sin importar el contexto. Permite también, juzgar moralmente acciones muy graves, como ejemplo el genocidio o la tortura. No importa el país, como ya había mencionado, tampoco la tradición, porque lo cual siguen siendo, moralmente incorrectos como tal. Y también decir que robar está mal aplica en cualquier sociedad, porque hay algunos países que lo ven muy bien, como por ejemplo en Colombia se podría decir que, no sé, hay colonias en las cuales se roba y eso ya se ve como que parte de su rutina, cuando realmente es incorrecto. También defender que los niños deben tener acceso a la educación, pues muchas personas como que no permiten que sus hijos sigan estudiando porque, no sé, piensan que no les va a servir de nada la educación, pero eso es incorrecto. Por eso es lo que le decimos moralmente, lo que una persona hace correcto, porque realmente, como dice el universalismo, hay que defender que realmente todos los niños deben tener acceso a la educación, pues como ya había mencionado antes, sin importar la tradición alguna cultura que tenga. También condenar la violencia injustificada en cualquier parte del mundo, como por ejemplo eso del maltrato a la mujer o al hombre, también, está muy mal. Entonces debemos de condenar esa violencia, porque realmente no son acciones malas los que están haciendo, como por ejemplo cuando una mujer tal vez no limpia bien y el hombre le pega, o un hombre hace tal cosa, y también hay ocasiones en que las mujeres realmente actuamos con violencia, entonces no está bien. También como les digo, que en conclusión el universalismo ofrece esta base firme para la justicia y la igualdad. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo estoy a favor del relativismo moral, porque, a ver, el relativismo moral sostiene que no existe una única verdad moral universal, sino que lo que consideramos bueno o malo depende del contexto cultural, histórico y social en el que nos encontramos. Esto no significa que todo está bien, entre comillas, como a veces se malinterpreta,
sino que debemos entender el contexto antes de llegar a juzgar lo que está sucediendo. Cada sociedad, ya que cada sociedad construye sus normas morales a partir de su historia, religión, geografía y tradiciones. Y eso hace que lo que es normal en un lugar pueda parecer extraño o incluso inaceptable en otro. Por ejemplo, en Japón es común quitarse los zapatos al entrar en una casa y al hacerlo, es una señal de respeto. En México, saludar con un brazo o un beso en la mejilla es normal entre amigos. Y en muchas comunidades africanas, compartir comida con el grupo es un acto moralmente obligatorio, mientras que en otras culturas puede verse como una invasión de la privacidad. ¿Quién tiene razón? Ninguno ni ninguno. Simplemente cada cultura tiene su lógica, su lógica interna, y el relativismo nos invita a no juzgar desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia perspectiva, sino a comprenderla de los demás. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han impuesto sus valores morales a otras, a veces con violencia, como lo que pasó en la era de la colonización en México, cuando llegó el cristianismo, la evangelización, y lo hicieron a la fuerza. Las colonias europeas en América y África impusieron sus religiones, sistemas legales y normas de género, y muchas veces destruyeron culturas enteras. Hoy algunos países occidentales critican prácticas como el uso del velo o la poligamia en otras culturas, sin entender su significado simbólico o social. ¿Por qué apoyar el relativismo? El relativismo moral nos recuerda que no tenemos derecho moral a imponer nuestras creencias como universales, no porque nos parezca mal, sino porque otras personas viven con otros valores, y eso no los hace inferiores. Además, la moral cambia con el tiempo. Hace 200 años la esclavitud era legal y moralmente aceptada en muchas partes del mundo. Hace 100 años el voto femenino era visto por muchos como una amenaza al orden social. Hoy, muchas sociedades aceptan el matrimonio igualitario, algo que hace 50 años era impensable en la mayoría de los países. Esto ya demuestra que la moral no es estática, sino evolutiva. Si la moral cambia en una misma sociedad, ¿por qué creer que se fija entre culturas? Un error común es confundir el relativismo moral con moralidad permisiva, pero no es así. El relativismo no dice todo vale, sino entendemos por qué algo se considera correcto o incorrecto en ese contexto. Por ejemplo, en algunas culturas comer perro o caballo es normal, en otras es completamente inaceptable. En algunas el matrimonio entre primos es común, en otras se considera algo inapropiado. En algunas la autoridad del anciano es sagrada, en otras se valora la independencia individual. El relativismo no prueba ni condena. Observa, comprende y dialoga. Solo así yo creo que podemos construir puentes entre culturas y no muros, no reducirnos a que lo que yo pienso está bien y lo que tú piensas está mal solo porque yo no lo pienso. En un mundo cada vez más globalizado, donde personas de distintas culturas vienen juntas, el relativismo moral es una herramienta poderosa para reducir conflictos culturales, fomentar el respeto mutuo y evitar juicios apresurados basados en nuestros propios prejuicios, en nuestros propios pensamientos. No se trata de renunciar a nuestros valores, sino de reconocer que otros también tienen los suyos y que eso no los hace equivocados. Apoyar el relativismo moral no es una debilidad, sino una actitud moral y humilde. Reconocer que no tenemos la verdad absoluta nos hace más humanos. Muchas gracias. Después de escuchar ambas posturas, podemos ver que el universalismo ofrece una base sólida para defender los derechos humanos y evitar abusos. El relativismo, en cambio, promueve el respeto cultural y evita imponer valores de una sociedad a otra. Ambas posturas tienen fortalezas y desafíos. El reto actual es encontrar un equilibrio.
respetar la diversidad cultural sin dejar de defender principios básicos de dignidad y justicia. Y bien, finalmente, este debate nos invita a reflexionar. ¿Existen valores que todos compartimos como humanidad? ¿O la moral siempre dependerá del contexto? Muchas gracias por su atención.